Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados hermanos y hermanas que han tomado el tiempo para participar en este tema, que como parte de la red de maestros presbiterianos están presentando desde el 2024 con temas mensuales, con 4 sesiones al mes, gratuitos y con profesores altamente calificados. Los que han participado en las temáticas se han dado cuenta que todos los hermanos han aportado y participado de una manera muy especial, con mucho amor y con mucho interés para que los maestros de la Escuela de Formación Cristiana de nuestras iglesias presbiterianas puedan tener algunos elementos que les ayuden a mejorar o nos ayuden a mejorar la educación en nuestras iglesias locales. La red de maestros es una agrupación de voluntarios interesados en trabajar temas de Biblia, teología, filosofía, psicología, pedagogía y todo lo que sirva para la formación de los profesores o líderes o ancianos o pastores que gustosamente quieran tomar estos cursos que se ofrecen gratuitamente. Así que para nosotros, la red de maestros, para ustedes también, los que están inscritos en la red, pues nos gozamos de estar ya conectados. Si ustedes no, algunos de ustedes no están conectados, inscritos en la red, por favor, diríjanse al número y les inscribimos inmediatamente. Deben saber que estamos en proceso de formalizar el proyecto de la formación de la Escuela Normal de Educación Reformada con el Seminario Reformado del Presbiterio Norte de Quintana Roo, para que todo el que quiera gratuitamente tomar los cursos y recibir un diploma pueda recibir pues una formación básica pero formal de lo que significa ser un maestro presbiteriano reformado. Y esto yo espero que para este mes de marzo ya quede concretado el tema y entonces se pueda lanzar una convocatoria. Estamos orando y les pedimos que oren porque se logre este proyecto que ya se ha presentado desde el año pasado. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Cuauhtémoc Angulo Pineda. Soy profesor y he ejercido la docencia en escuelas primarias, secundarias, prepas, universidades y seminarios teológicos aquí en Tabasco, en Mérida y en otros lugares donde pues he tenido el honor de haber sido invitado a compartir cursos en las áreas de lo que implica la enciclopedia teológica. Y también, pues, hemos trabajado pastoralmente. Soy un pastor ordenado desde el 2003 y hemos ejercido en la iglesia presbiteriana hasta el 2019 aproximadamente, en servicio en todas las iglesias que se me brindó la oportunidad. Y también participado como presidente del presbiterio, presidente del sínodo y también como ministro de Educación de la Asamblea General en el 2006 al 2008. Ya tiene 20 años eso. Y pues hemos estado trabajando con la educación cristiana, la educación teológica y la educación académica. Y digo académica porque me refiero a la educación que se imparte en las escuelas particulares o universidades. No, ya no uso el término educación secular porque lo correcto es decir la educación académica, porque Juan Calvino empezó a crear academias, universidades, donde se impartían las ciencias, la teología, la Biblia, y había una educación integral. Así que sean todos bienvenidos. Y quiero pedirle al pastor José Luis, que es un gran amigo mío de hace más de 30 años, que nos dirigen una oración para comenzar este curso que lleva por título Biblia, Educación y Neurociencias. Vamos a José orar. Luis, oramos. Alabamos tu nombre, bendito Dios, porque hasta aquí te ha placido dejarnos continuar con vida, disfrutando de tu cuidado, de tu compañía
y de las bendiciones que derrama sobre nuestra vida. Agradecemos por la oportunidad que nos ofreces hoy de estar en la plataforma para conocer sobre el tema que tu siervo, mi consiervo, amigo de seminario, expondrá derivado de su formación académica, de su experiencia como docente y su experiencia pastoral. Espíritu Santo, ilumina a mi hermano independientemente de que el material ya lo tiene elaborado. Finalmente, eres tú el que obras en nuestra mente y en nuestro corazón, y que seamos receptivos a la enseñanza que Él ha elaborado y estructurado a través de un método para hacerla accesible a quienes la habremos de disfrutar. Seamos equipados para un servicio mucho mejor en el reino tuyo aquí en la tierra, en Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos de ustedes están relacionados o por lo menos han escuchado el término de neurociencias? Si algunos pudieran decir, escribir ahí en el chat, yo, a ver, para saber más o menos cuántos están familiarizados con este término. Yo la primera vez que escuché el término relacionado con neuro fue cuando estudié en el Seminario Reformado de Jackson, Mississippi, y tomé un curso de consejería pastoral, y el profesor que estaba dándonos ese curso nos introdujo a un tema allá en 1991, 92. El tema era neurolingüística. Para mí era totalmente nuevo, hace 30 años, ¿no? Neurolingüística. Y desde entonces yo he estado observando en el campo de la educación cómo este término se ha ido diseminando, se ha ido extendiendo, se ha ido especializando, y, y cada vez más escucho este término, inclusive ya con muchas personas que he estado platicando en el campo de la educación en universidades. Todos ya incluyen en su terminología educativa lo relacionado a las neurociencias. Y hay hasta maestrías en neurociencias y hasta doctorados, creo yo, si no mal recuerdo. Y eso ha sido desde ¿qué será? Los 90 a la fecha. Así que de alguna manera, si no lo he escuchado, entonces vendrá el tiempo en que será algo muy común en el lenguaje, especialmente académico. Inclusive ya hasta se habla de neuroteología, y están tratando de relacionar estas disciplinas, la neurología, la psicología y la teología. Hay seminarios especializados en eso, en integrar la psicología, la neurología y la teología en algunos países. Así que, dado el interés, por un lado, que esto despierta, y por otro, la necesidad de actualizarnos, quise presentar este tema a ustedes. Y aclaro, no soy especialista en neurociencias, no soy especialista en neurología o cosas por el estilo. Apenas me estoy asomando a ese mundo que se hace interesante y motivante para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Y pues en esta ocasión he propuesto el tema de Biblia, educación y neurociencias, pues para tener un panorama quizá general de estos tres conceptos. Al fin y al cabo, tres grandes disciplinas: la Biblia, la educación y este tema de las neurociencias. Y pues espero que sirva un poco para, primero, motivarles; dos, a inquietarles; y tres, pues escarbar un poquito más en lo que pudiéramos para ir relacionando esta terminología que se está usando mucho en el campo de la educación y otras disciplinas.
Y entonces yo he arreglado esta temática en 4 temas que desde un principio quería yo empezar a abordar el tema de la neurociencia primeramente, pero dije, no, 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 yo no puedo ser desleal a mi formación teológica, a mi formación cristiana, y tengo que empezar por lo primero que es lo primero, el conocimiento de la Biblia y la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y yo voy a plantear aquí algunas cuestiones que pudieran servirnos para adentrarnos. La otra cosa que quiero mencionar es que como profesor, educador, desde que fui formado en la normal, empecé a estudiar las corrientes psicológicas de algunos psicólogos típicos, clásicos, eh, que ustedes de alguna manera quizá hayan escuchado como a pedagogos, y psicólogos o psiquiatras o gente que ha estudiado estos campos, por ejemplo, Jean Piaget, otro que era muy conocido, Sigmund Freud, Segismundo Freud, y otros más. Hoy se habla mucho de Gardner con la inteligencia emocional, que desde la década pasada viene sonando en el campo de la educación y la educación emocional, que es muy común en las iglesias, perdón, en las escuelas primarias, secundarias y hasta universidades, hablando de la educación socioemocional y cosas por el estilo. Entonces, yo después de haber estudiado y leído a todos estos grandes pensadores de la conducta humana, finalmente, digo finalmente porque en la búsqueda de respuestas, uh, me atreví a preguntarme, bueno, ¿y qué dice la Biblia con respecto a la psicología? ¿Qué puedo encontrar en la Biblia con respecto a la psicología o los planteamientos que se hacen y cómo voy a refutarlos? Me acuerdo que en mi época de seminarista, ah, tuve una gran amiga de la ciudad de Puebla que estudiaba antropología social, y yo fui a dar unas conferencias al campamento donde asistían esta iglesia del Divino Redentor de Puebla, y una de las primeras cosas que esta amiga me preguntó estudiando antropología social, me hizo una pregunta que me impactó, pero también me obligó a buscar una respuesta. Y la pregunta que ella me hizo fue esta: a ver, tú como teólogo, ¿qué me puedes decir de lo que enseña la Biblia de la antropología y cómo puedo refutar los presupuestos o los principios de la antropología social que estoy aprendiendo en la universidad y que es marxista? Uy, esa pregunta me puso a estudiar, porque en realidad jamás me imaginé que la Biblia enseñara la antropología. Estaba yo en primer año, y menos que pudiera yo comprender la antropología del marxismo. No, fue un parteaguas esa pregunta que me obligó a adentrarme en el conocimiento de la antropología bíblica, la antropología teológica y la antropología social. Y bueno, estudié un poco de eso, y a lo largo de los años voy tratando de comprender cada día más eso. Pero también lo mismo me pasó a mí en el campo de la psicología. Y yo me pregunté, bueno, todos los psicólogos hacen planteamientos con respecto a la conducta humana. Y bueno, cómo puedo yo articular lo que enseña la Biblia con respecto a la psicología? O la Biblia no tiene nada que ver con la psicología, o sí tiene que ver. Y empezó entonces a crecer las preguntas, a crecer el interés por, por, por estudiar a fondo el tema que tenía que ver con la conducta humana, la psicología. Y como eso me obligó a leer la gran mayoría de corrientes psicológicas, entonces dije, bueno, la Biblia tiene que enseñarme algo con respecto a esto. Y empecé a estudiar la Biblia desde ese punto de vista. Lo que descubrí es que los grandes psicólogos famosísimos en el campo de la educación, en el campo de lo social y en el campo de la conducta, del estudio de la conducta humana,
todos han pasado por la Biblia y hasta ensayos y, y artículos estudiando la Biblia desde el punto de vista de la psicología y de la conducta humana. Entonces yo dije, ajá, entonces la Biblia tiene tiene algo que enseñarme con respecto a este campo de la psicología. Por otro lado, he escuchado por ahí que algunas personas, y psicólogos inclusive, han establecido que la Biblia y la psicología nada tienen que ver, que no tienen nada de compatibilidad. Entonces, cuando yo escucho esta aseveración de que la psicología no es bíblica, pues ahí viene otra inquietud. Bueno, ¿qué cosa es la psicología y cómo estamos viendo esta disciplina de la psicología? Así que, de mi parte, tuve que enfocarme al estudio de la Biblia desde este punto de vista y he encontrado, bueno, para mí han sido cosas impresionantes que, por un lado, el decir que la Biblia no tiene nada que ver con la psicología, ah, en realidad, la Biblia, como un libro que habla sobre la conducta humana, describe la conducta humana y tiene presupuestos y guías con respecto a la conducta humana, es la Biblia eminentemente psicológica. No desde el punto de vista de la psicología ah, humanista Humana. o desde el punto de vista de la psicología naturalista o desde el punto de vista de la psicología que, como conciben los grandes psicólogos, es resultado de los procesos naturales del cuerpo humano. Así que sí creo que podemos encontrar, por lo menos yo encontré en la palabra, en la escritura, muchas cosas que me han ayudado a entender este tema de la psicología. Y por otro lado, quiero describir y quiero compartir esto a ver qué les parece. En las iglesias estamos acostumbrados a hablar de pecado, a hablar de santidad, a hablar de la piedad, a hablar de el comportamiento ético y pues esto es eminentemente un campo que nos abre una visión de lo que la Biblia dice con respecto a la conducta humana y que si no la vemos como una ciencia académica, por lo menos el conocimiento que la palabra de Dios nos da con respecto al hombre arroja muchísima luz para comprender esa parte que es la psicología del ser humano, la psicología del hombre y de la mujer. Bueno, hasta aquí es mi preámbulo para compartir esto con ustedes y quisiera comenzar por exponer algunos elementos que tienen que a mí me han ayudado para comprender cómo introducirme en este campo del conocimiento de la conducta humana, no desde un concepto de la psicología freudiana o de cualquier otro tipo, piagetiana o de los grandes pensadores, pero sí desde el punto de vista de lo que la Biblia enseña con respecto al, 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 al ser humano y su conducta. Así que déjenme entonces mostrarles lo que preparé para ustedes. No, no es esto. A ver dónde está mi presentación. Déjenme abrir el archivo.
A ver, creo que es este. Sí, este es. Y déjenme entonces compartirlo. Díganme, por favor, si pueden, están viendo las diapositivas. Sí, ya empezó a aparecer. Sí. Y este es el primer tema. Sí, Biblia, educación y neurociencias. Creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué enseña la Biblia con respecto a estos dos elementos, educación y neurociencias, por, entre comillas, neurociencias, ¿no? Y bueno, asumo que todos ustedes son educadores, están enseñando en las iglesias y aún en sus centros de trabajo, escuelas o cualquier otro proceso educativo. Y la primera cosa que yo quisiera preguntarles es, ¿cuál es nuestra visión y misión educativa en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México? Si alguien quisiera decirme con claridad cuál es la visión y la misión, me gustaría escucharles. A alguien que quiera compartir rápidamente. ¿Qué visión y misión desde el punto de vista de la educación tenemos en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México? Por ejemplo, le voy a preguntar a la hermana que está a la hermana que se presentó en Acayucan. ¿Cuál es la visión y la misión que tenemos como educadores en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México? Como definición, no sé si hay alguna, lo reconozco como definición, pero lo que sí entiendo que todo es para la edificación de la grey, ¿sí? Entonces, todos los contenidos que debemos de compartir deben de tener una base bíblica y una exposición apoyada con los diferentes aspectos metodológicos, didácticos, a fin de que nuestros hermanos puedan comprender las verdades bíblicas básicas que sean de edificación para su vida, que los lleven pues a crecer en su conducta, no solo en su conducta, sino en una vida de manera integral para la honra y gloria de Dios. Muy bien, gracias, hermana. A ver, vamos a escuchar a alguien más, al hermano Martín Giles. ¿Qué puede decirnos al respecto, hermano? Bueno, ¿Cuál es nuestra visión y nuestra misión? la ¿Podrías visión compartir es, algo personal? sí, la visión es llevar a la gente al crecimiento espiritual, al conocimiento de Cristo y sobre todo presentar el plan de salvación. Para ello utilizamos la Escuela de Formación Cristiana, utilizamos cultos de estudio bíblico y algunos talleres a través de los cuales se puede ampliar este conocimiento y puede ser integral, porque no nada más es pues, bíblico, sino tiene que ver con todas las áreas de la vida, como lo estamos viendo ahorita, que este punto de vista no lo había visto yo antes, sino hasta ahorita que como parte integral del ser humano en todas sus etapas y emociones. Muy bien, gracias. Vamos a preguntarle a ver otro nombre que aparece. Adán, por favor, ¿puedes darnos algún comentario? ¿Cuál es nuestra visión y misión como Iglesia Nacional Presbiteriana de México? Te escuchamos, Adán. Sí, debido a que la mayoría de los que estamos aquí somos maestros de escuela de formación cristiana o involucrados en la educación cristiana, tal vez nos podemos identificar más con edificar a la iglesia que con evangelizar, porque evangelizar es dirigirnos a los que no creen, pero como nuestra audición es mayormente los cristianos, tal vez se trata de ver a los creyentes parecerse cada día más a Cristo,
Esa debe ser nuestra misión, que nos parezcamos más a Jesucristo, que lleguemos a la estatura. Nuestra misión es educarlos a través de la enseñanza bíblica, las doctrinas bíblicas, el comportamiento bíblico, la fe bíblica, es transmitir todo el mensaje bíblico, sería nuestra misión de la manera más clara y más apegada a lo que la Biblia misma dice. Muy bien, hermano, gracias. Vamos a escuchar a alguien más, a la hermana Orfa. ¿Podrías comentarnos algo al respecto en tu iglesia, en tu comunidad cristiana, ahí en la iglesia local donde estás? ¿Cuál es la visión y la misión que tienen como Iglesia Nacional Presbiteriana de México? Sí, pues llevar a la iglesia a todas las personas que acuden o con las que estamos en contacto al conocimiento de Dios a través de pues, las técnicas pedagógicas o las formas que hay. Yo no soy maestra, pero a las formas que uno va aprendiendo o que uno va viviendo para llevarlos al conocimiento de Cristo y que pues al conocimiento de Cristo en sí, de la redención, de la salvación, tratando de buscar un cambio de conducta en las vidas, ¿no? Siempre dentro de algo cristocéntrico y teniendo a la Biblia como centro de esa educación. Muy bien. ¿Alguien más quisiera, para terminar esta sección de preguntas, alguien quisiera compartir algo que nos Sí, hermanito. muestre? ¿Sí? ¿Quién? Mano Robert. Robert. Muy bien, de Paraíso, Sí, Tabasco. Te escuchamos, sí, Robert. nosotros, ahorita textualmente no lo tengo, pero puedo recordar algo. Ahorita yo soy el director de la Escuela de Formación Cristiana para este bienio 2026-2027, y lo primero que establecimos fue una misión y una visión de la Escuela de Formación Cristiana, porque no se tenía. Entonces, como nuevo directivo decidimos establecer o definir en término más concreto cuál va a ser la misión y la visión como escuela de formación cristiana. No podemos ir sin rumbo y tenemos que tener algo definido. Entonces, la visión pues, que tenemos en nuestra iglesia es, la escuela de formación cristiana se llama el Divino Maestro, y nuestra visión es lograr el crecimiento en 4 áreas como escuela: en el área numérica, en el área económica, espiritual y en el área del compañerismo. Esa es la visión que tenemos nosotros plasmado como Escuela de Formación Cristiana, lograr ese crecimiento en estos 2 años que estamos trabajando. Y la misión, de alguna manera, pues ya está definida por nuestro Señor Jesucristo y tiene que ver con el discipular, el enseñar a través de la instrucción bíblica a nuestros alumnos la palabra de Dios, las doctrinas bíblicas que consoliden su fe cristiana y que los vaya precisamente ayudando a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque pues finalmente lo que se busca es, como decía un hermano hace un momento, que cada día nuestros alumnos y todos nosotros nos parezcamos a Cristo. Entonces, tenemos una visión de crecimiento en 4 áreas y tenemos una misión basada en Mateo 28. Muy bien. Gracias, hermano Robert. Gemima levantó su mano. Gemima, te Sí, escuchamos. buenas noches, pastor, buenas noches a todos. Buenas noches. Ah, ah, Tal vez difiero ligeramente, no en no en el qué, de lo que se ha dicho, sino en el cómo, porque desde el punto de vista administrativo, la visión es lo que se espera a largo plazo. Y la misión es lo que se hace cada día, lo que tengo que hacer cada día. Y existen los objetivos. Entonces, retomando todo lo que han mencionado, igualmente pensando en Mateo 28, como mencionó nuestro hermano,
eh, podría poner como visión el hacer discípulos, porque a largo plazo las iglesias deben de crecer. Una iglesia que no crece no es una iglesia sana. ¿Sí? Hay iglesias que, con todo respeto, yo no conozco sus iglesias, pero hay iglesias que han llegado a 60, a 100 y ya no crecen, ¿sí? Y vamos y continuamos y estamos contentos, pero el hacer discípulos es crecimiento. Entonces, la visión a largo plazo, que es esa la visión, sería el crecer numéricamente, el hacer discípulos. La misión, lo que tenemos que hacer cada día, sería obedecer a Jesús, porque fue lo que Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, nuestra misión como cristianos y a donde debería dirigirse la educación de la iglesia es hacia, hacia el obedecer a Jesús, reconocer su soberanía. Y ya lo que mencionó el hermano de la economía, de la comunión y estos puntos que él dijo, pues serían los objetivos a corto, ya a un menor plazo, También. poniéndolo desde en esta estructura, ¿no? Si hablamos en la iglesia donde yo está hoy, pues realmente mi esposo acaba de recibir el llamamiento, tenemos un mes aquí, estamos conociendo. Y pues sí me suena interesante porque habiendo estado en otras iglesias, son muy pocas las que tienen realmente una planeación y como dijo, no recuerdo todos los nombres, pero como dijo una de las hermanas que participó anteriormente, creo que a nivel nacional no todos tenemos información de que haya algo que nos unifique en este sentido. Y si lo hay, creo que sería bueno que estuviéramos informados. Claro. Muy bien, gracias, Gemima. Y ¿Puedo bueno, vamos a participar, escuchar. hermano? Perdón, sigue adelante. ¿Puedo participar? Difiero con la hermana, de acuerdo con los objetivos. Sin embargo, si ella habla de largo plazo, creo que lo que tenemos que discutir es qué significa discipular. Y acuérdese, hermano, que discipular es el día a día, porque el Señor Jesucristo no discipuló cada domingo, cada sábado. Él convivió día a día, ¿sí? Día a día convivió con los apóstoles. Y sin embargo, el, la visión a largo plazo es crecer a la estatura de Cristo. Entonces, esa visión a largo plazo es crecer a la estatura de Cristo. Y el discipular es día a día. Ahora, un maestro no es nada más cada fin de semana. Un maestro se interesa en sus alumnos y para discipularlos tienes que visitar, ¿sí? Que no lo estemos haciendo no significa que no sea correcto, que no sea esa la tarea. Pero la tarea es así. Si vamos a una comunidad, un maestro visita a sus alumnos en sus casas, los pastorea, pues. Entonces, creo que es donde tenemos que enfocar bien la tarea. Creo que es enrutar la tarea. Gracias. Muy bien. Adán, levantaste la mano. Vamos a ser un poquito más breves para que yo empiece a plantearles algunas cosas. Te Sale, escuchamos, Adán. pastor. Creo que nos desviamos del tema. Segundo, creo que la visión bíblica es precisamente lo que mencionaba el hermano anterior. El objetivo de enseñar es que nos parezcamos más a Cristo. No encuentro sustento bíblico para que la iglesia o la visión de una institución educativa sea crecer en números o crecer económicamente. No hay sustento bíblico para decir que nuestro deber es crecer económicamente a largo plazo, que tengamos más dinero dentro de 15 años o que seamos 400 dentro de 20 años. Creo que el objetivo es que los pocas 10 personas que hay como creyentes se parezcan cada vez más a Cristo. Eso es mucho más valioso que 400 personas asistiendo o que 200 millones de pesos creciendo. Pero creo que estamos fuera del tema, pastor. Creo que el tema, quisiera que regresemos a neurociencia y Sí, no claro, claro. encerrarnos Muy en esta bien. situación.
Quería escuchar sus opiniones y sus perspectivas, efectivamente. Y de eso se trata este curso, por un lado, leer nuestra propia realidad. Y la realidad, miren, es esta. La Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, según la apreciación de la directiva de la Asamblea General, es que éramos 2 millones en el 2000, en el año 2000, 2 millones. Hoy estamos hablando de 600,000 miembros en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y aunque no se ha hecho un censo oficial, sí estamos viendo y observando un decrecimiento en nuestra iglesia. Eso es una evidencia y es una resultante de algo que no estamos haciendo. Y ahí se los dejo nada más eso. Lo otro, es una realidad que lo que estamos hablando de educación y de nuestra tarea educativa, miren cómo tiene distintos enfoques. Administrativos, numéricos, metodológicos, como mencionaron algunos, objetivales, en fin. Y estamos hablando de la parte no esencial de la tarea educativa. Por eso la inquietud de presentar a ustedes estos elementos para tener una visión un poco más amplia. No es absoluta, definitivamente es simplemente un proceso de reflexión en el que yo les invito a que participen y que con estos elementos podamos visualizar que nuestra educación tiene que ser netamente bíblica, porque el fundamento es la palabra de Dios. Y ahora habría que estudiar qué significa lo bíblico. Hay que ponerlo bien claro eso, porque todas las religiones están hablando de lo bíblico y usan la Biblia. ¿Sabían ustedes que creo que en San Luis Potosí, si no mal recuerdo, ya existe la Iglesia Presbiteriana de la Santa Muerte? Ya hay, búsquenla ahí en el Google y lo van a encontrar. Y también usan la Biblia y muchas iglesias usan la Biblia. Entonces habría que dedicarnos a estudiar seriamente qué significa la educación bíblica para nosotros. Por un lado. Dos, la educación en la iglesia presbiteriana no puede dejar de ser teológica. Y hemos reducido lo teológico a los seminarios. Hay hoy día en la Iglesia Nacional Presbiteriana más de 15 seminarios y están surgiendo más seminarios teológicos. Y el término seminario habría que estudiarlo porque si hablamos de seminario, el seminario es una metodología, no es una institución. Nosotros hemos hecho del seminario, del concepto seminario, un concepto institucional, por un lado. Y por el otro, lo teológico lo hemos reducido solamente a los pastores. Mi reflexión es esta. ¿Puede la iglesia local estudiar la teología? ¿Debe estudiarla? Y si puede estudiarla y debe estudiarla, ¿por qué no la estudia? ¿Por qué no estudia lo teológico? Normalmente la educación en nuestras iglesias dominicales, y aclaro que la iglesia presbiteriana no solamente tenía escuelas dominicales, la iglesia presbiteriana en origen tenía escuelas diarias, es decir, había maestros presbiterianos dedicados a enseñar todos los días en la comunidad para los niños y jóvenes que se inscribían a las escuelas diarias donde se les enseñaba Biblia, ciencias y todo lo demás. Y esta noción de educación cristiana se ha reducido solamente a que el niño o el joven o el adulto conozca a Cristo sin tener una educación teológica. Sí, es importante la educación cristocéntrica, pero puede ser y debe ser antecedida por una educación teológica. Y no he escuchado yo que en alguna iglesia se pretende estudiar
enseñar teología como parte de la formación de nuestros miembros de la iglesia. Y el discipulado, normalmente lo enfatizamos al seguimiento a Cristo y a imitar a Cristo, ¿no? Pero la Biblia no solamente es discipulado, no es solamente es cristocéntrica, es teológica. Nos enseña quién es Dios. Cuatro, perdón. La educación en nuestras iglesias presbiterianas tiene que ser neumática. Y aquí neumática me refiero al neuma, al espíritu. No quise poner el término espiritual porque la mayoría de nosotros pensamos que lo espiritual está reducido a una conducta y a una ética que a veces llamamos espiritual. No, aquí la idea es que ah, el creyente de la iglesia presbiteriana tenga un conocimiento preciso, objetivo y una experiencia del Espíritu Santo en su propia formación y conocimiento y vida. Y por último, lo que a mí me llama la atención es que la iglesia presbiteriana ha perdido esa visión de tener una educación académica. Le voy a llamar por ahorita una educación científica o una educación donde el conocimiento del mundo a través de las academias, la biología, la geografía y todas esas ciencias que nos ayudan a conocer el mundo, no existen en nuestras iglesias. Cuando en la iglesia presbiteriana las primeras escuelas enseñaban las ciencias a los niños y a los jóvenes, cuando existían las escuelas presbiterianas, que hubieron más de 70 en el país, hasta 1930 y 1940. Hoy nada más tenemos 2 escuelas oficiales, pero hay quizá unas 12 o 13 escuelas presbiterianas particulares donde enseñan las ciencias a nivel de primaria, secundaria, prepa. Así que estas son las grandes temáticas que requerimos retomar para que la educación presbiteriana sea una educación más completa. No solamente la educación bíblica o solamente a como llamamos la educación cristocéntrica. ¿Por qué? Porque en el orden de estas categorías que yo presento, precisamente, estoy mostrando la importancia de la educación que abarque todo el consejo y el conocimiento de Dios, del hombre, del mundo, basado en la palabra, desde una perspectiva del conocimiento de Dios, una experiencia de seguir a Cristo, una vivencia donde el Espíritu Santo a cada creyente lo dirija, lo guía, lo lleva, pero también un conocimiento que tiene que ver con las ciencias en general. Y esta es una presentación donde las categorías están en ese orden para tomarlas en cuenta en nuestro trabajo. La pregunta sería, ¿cuál de estas en su escuela de formación cristiana sobresale más que las demás? Yo me atrevería a decir, por experiencia lo digo y por mi observación que he hecho en la permanente ejercicio de visitar iglesias y capacitar maestros, normalmente nos enfocamos a la educación cristiana o cristocéntrica. De ahí, lo demás es una faltante en nuestros esquemas educativos dentro de la iglesia. Quizá de alguna manera implícitos están, pero no objetivamente determinados para enseñar a los miembros efectivamente bajo esta estructura. Quiero comenzar porque quiero adentrarme ya dentro del tema de la formación del cristiano en la educación. Quiero comenzar por exponer este primer elemento que es el concepto del hombre. No voy a discutir ahorita si debe ser tricótomo, dicótomo o unítomo. Simplemente lo pongo aquí en la mesa porque sí es importante que ubiquemos muy bien nuestra apreciación de lo que es el hombre desde el punto de vista de la educación. Y la dicotomía enseña que
El alma y el cuerpo son los dos principales elementos de la existencia y de la constitución y de la, de la entidad que es el ser humano. La tricotomía enseña que es espíritu, alma y cuerpo, y de ahí se derivan muchos pensamientos de que el alma es para el conocimiento, el espíritu para las emociones, etcétera, etcétera. Hay muchas ah, opiniones encontradas o definiciones con respecto a esto. Y también está la otra que es la unitomía o aquella noción que la Biblia tiene sobre el hombre como alma viviente, que no es ni dicótoma ni tricótoma, sino unítoma. De esto podrían investigar ustedes un poco más, pero presento esto porque de acuerdo a nuestra percepción y de acuerdo a nuestra definición, vamos a estar hablando, si nos ponemos a discutir, de nuestras posturas, de que si el intelecto, que si la razón, que si lo moral, lo vamos a tratar de ubicar en alguna de estas dos cosas, si en el cuerpo, la mente o el alma o el espíritu, etcétera, etcétera. Eso es una discusión que se ha tenido por siglos y de ahí han surgido precisamente las definiciones. Y yo quiero presentarles aquí que este concepto de la educación en la Biblia y desde la Biblia misma como el libro, la palabra que forma, nos da elementos para que tengamos no posturas en las que cada quien tenga que hacer una apología o una defensa. Lo que sí encuentro en la escritura es que desde el Antiguo Testamento hay una noción que no está explícita así para decir formación, pero que a través de toda la escritura se contempla en el Antiguo Testamento como parte y como ejercicio y como tarea y como visión y misión en la formación del hombre judío, del pueblo de Dios. Y son estas. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis se maneja este concepto de la imago Dei, la imagen de Dios. Y este concepto está fundamentando lo que inclusive hoy en la educación de la Escuela Nueva Mexicana se menciona dentro de sus libros de filosofía es que se enaltezca la dignidad humana. Obviamente que la nueva escuela mexicana no toma la Biblia como base para hablar de la dignidad humana, sino desde la base de la sociedad. Bueno, aquí la base de la dignidad humana está enraizada desde el hombre como creado a imagen y semejanza de Dios, y esta noción transforma radicalmente el propósito educativo. Si nuestras iglesias enseñan que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, esto se contrapone absolutamente contra las nociones actuales del hombre como trabajador, del hombre como alguien que se divierte, el homo faber, el homo ludens, el homo economicus, el homo sapiens, etcétera. La Biblia ya establece un principio absoluto de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto su dignidad no radica en lo que hace, ni en lo que la sociedad dice, ni en el grado de conocimiento, ni en la cantidad de dinero que tiene, sino desde su misma esencia como imagen de Dios. Por eso el formar en el Antiguo Testamento no era moldear desde cero, sino restaurar para que la imagen de Dios divina se restableciera, se refleje, porque ya habita en cada ser humano. Y esa dignidad es intrínseca. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por Dios. El ser humano posee valor desde su nacimiento, vamos a decirlo así, pero no es solamente desde su nacimiento, sino desde ese proyecto divino que Dios tuvo de crearlo. Desde ahí tiene su valor y por eso su dignidad humana. Y por otro lado, en el Antiguo Testamento, una de las cosas que se enseñan en el proceso de formación del ser humano, del judío, del niño judío, era su responsabilidad absoluta, primera y primaria ante Dios. Y segundo, a la comunidad.
Por eso los estatutos siempre expresaban que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, antes que nada. El amor a Dios, el temor a Dios era precisamente esa noción que le daba al judío ese sentido ético de responsabilidad sobre la creación. Quizá pudiera yo preguntar, ¿cuántas de nuestras iglesias estamos tomando, además de enseñarlo, de que somos mayordomos, cuántas iglesias están tomando acciones éticas para expresar que como colaboradores de Dios estamos puestos aquí en el mundo para mejorar la naturaleza y la comunidad? Y por otro lado, en el proceso de formación, en las historias bíblicas encontramos que, que vez tras vez, periodo tras periodo, familia tras familia, hay un decaimiento por causa del pecado, pero también hay un proceso de restauración que Dios va logrando y mostrando a través de todas las edades, de todas las épocas, de todas las familias y de todas las personas, y que se ve en la Biblia de cómo Dios toma acciones para restaurar eso que ha tomado la decisión el ser humano de no alinearse a los propósitos y a los planes de Dios. Siempre encontramos en la Biblia una restauración continua para retomar ese reflejo divino del hombre, de Dios en el hombre. Así que este proceso y este concepto de formación en el Antiguo Testamento, pues yo creo que nos da a nosotros una visión bastante amplia, consistente, para preguntarnos si estamos formando con respecto a lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Estoy de acuerdo con ustedes y creo que eso es lo que hemos enfatizado siempre. Deuteronomio 6 como la base, el texto clave para la educación, ¿no? Y Deuteronomio 6 sí lo usamos muchísimo, pero no dimensionamos las, las áreas, no dimensionamos los efectos, no dimensionamos la resultante de seguir ese proceso de enseñanza como lo describe Deuteronomio capítulo 6. En el Antiguo Testamento se habla de que el corazón piensa, el corazón medita, el corazón decide y el corazón escucha la voluntad de Dios. Y es interesante que el centro de la vida humana, el centro del ser humano es el corazón. Y pues Dios usó a profetas para describir el tipo de corazón que su pueblo tenía, ¿no? Como lo menciona en Ezequiel, cuando se describe al pueblo de Dios como teniendo un corazón de piedra, un corazón de carne, y como en el corazón del hombre está escrita la ley de Dios. Y esta parte del corazón y la mente son fundamentales en ese proceso. Así que ya estoy hablando entonces de aquella parte interna del ser humano que es su corazón y su mente, en los cuales está viviendo, está expresando, está sintiendo en su corazón el ser humano quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de él. Y cuando Dios manda a los profetas, en el caso de Ezequiel, él describe que el pueblo tenía un corazón de piedra y quería ponerles y darles un corazón de carne, un corazón sensible. Entonces, el corazón en el pueblo de Israel era el centro de la vida, era la esencia de la vida, era por decir así, lo puedo decir, el órgano en el cual se expresaba y se recibía esa presencia divina. Así que este proceso de formación en la experiencia personal, en la experiencia del hombre y la mujer judía en el Antiguo Testamento,
tenía como esencia y tenía como basamento la experiencia y el proceso interno. Esa experiencia y ese proceso interno empezaban con la escucha y la atención de la persona para enfocar hacia la palabra que Dios hablaba a través de sus siervos. Escucha a Israel. Y el pasaje que describe a Esdras leyendo al pueblo y que lloraba porque escuchaba la palabra y no habían escuchado lo que Dios hablaba para su pueblo, está describiendo precisamente esa actitud de escucha y atención, enfocando todo su ser, mente, corazón y cuerpo, ojos, oídos, hacia lo que Dios estaba diciendo. En este proceso y en esta experiencia que en el proceso de formación en el pueblo de Dios se ejercía, también entraba en acción la memoria. Era obligación de los padres, por parte de los padres, repetir las historias de salvación, de liberación de los antiguos, de lo que Dios había hecho en medio de su pueblo. Y era importantísimo estar repitiendo y no vista desde una función social o una función antropológica para preservar la identidad del pueblo. No se repetía solamente para eso, para reafirmar y hacer que el niño, el joven o el adulto tuvieran siempre un apego hacia el pueblo. No, lo importante era que entendieran y recordaran cómo Dios había actuado en su pueblo, en sus familias, liberándolos y salvándolos y sanándolos. Y esto conllevaba a otra cosa, que la experiencia de formación en el pueblo de Israel, precisamente por la escucha, la atención y el recordatorio de la acción de Dios en la vida de la familia y del pueblo o de la nación, afirmaba una identidad, el ser hijo de. La noción judía de hijo de, en hebreo, es la palabra ben, y en arameo es la palabra bar. Esta noción no solamente enfocaba la parte genealógico-biológica para convertirse en ser un ser del pueblo de Israel. No, esta noción de ser hijo de era precisamente el anclaje o el arraigo que el miembro de la familia o de la tribu adquirían para convertirse, para tener el cimiento de ese conocimiento teológico. Nosotros lo decimos así, teológico, pero más bien para reafirmar de que esa persona, tenía un arraigo absolutamente en la persona de Dios, basado en las leyes que Dios les había dado y cómo ellos eran parte de esa comunidad que conservaba esa divina noción de quién era Dios en sus vidas. Lo contrario para nosotros en nuestra cultura es que somos individualistas. En el occidente, en nuestra cultura, el nombre es una etiqueta de identidad individual. Yo soy Cuauhtémoc Angulo. Si yo fuera judío, dijera, yo soy hijo de Cuauhtémoc Angulo. Y mi padre era hijo de. Y eso nos daba un sentido de comunidad, un sentido de pertenencia, e implícitamente lleva también ese conocimiento de quién era Dios en la familia, en la estructura de toda nuestra familia, nuestra nación y nuestro pueblo. El nombre en el pensamiento antiguo del pueblo de Israel era precisamente el apego, la pertenencia y el propósito para el cual
Dios había formado a cada persona dentro de esa familia. Nosotros apenas tenemos así muy ligeramente una noción que usamos en nuestras iglesias y es de hermanos. El hermano fulano, la hermana fulana, pero en realidad lo que mostramos es un acendrado individualismo, que solamente somos hermanos los domingos, pero no tenemos un sentido de familia que nos identifique como una comunidad dirigida por Dios y dirigida por sus leyes. Esto es interesante porque en nuestra formación de los cristianos hoy día no existe el arraigo que pudiéramos decir que nos dé ese apego. ¿Y saben cuál es la señal de eso? De que los presbiterianos están yendo de nuestras iglesias porque no tienen apego, no tienen el sentido de pertenencia, no tienen el sentido de identidad, no tienen una memoria histórica del por qué somos presbiterianos o por qué somos presbiterianos y nos distinguimos por nuestro conocimiento de Dios, es decir, nuestra formación teológica. Y ahí está la gran falla de la formación en nuestras iglesias. Yo también incluyo aquí la educación como formación en Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, nuestro Señor, normalmente pensamos en Jesús como aquel que discipula. Y es cierto, no estoy diciendo que no, pero enfocamos más el discipulado como un proceso educativo que como un proceso como un proceso de formación en Jesucristo. El Señor le dio una supremacía a la presencia del Espíritu Santo sobre él y sobre sus discípulos. Les enseñó ciertamente cómo hacer, cómo decir, cómo caminar, cómo hablar, cómo hacer todo lo que tenían que hacer durante esos 3 años y medio que él enseñó. Pero el Señor siempre estuvo mostrando que lo más importante, más allá del quehacer y del hacer, lo más importante era la presencia del Espíritu Santo sobre el espíritu de cada uno de ellos. Jesús enseña que su espíritu mismo, él siendo el espíritu, él es el que le da intencionalidad, le da dirección al pensamiento, el conocimiento, el razonamiento, la identidad, lo coloca dentro de una nueva experiencia de nacimiento, porque hay un cambio interno del espíritu de la persona por el Espíritu Santo. Y toman acciones la memoria, la conciencia y la percepción. Jesús enfoca la formación de los discípulos no solamente para que vayan y digan, no, establece que el principio poderoso del discípulo es la presencia de su espíritu en el espíritu de sus discípulos. Y por eso en Hechos 1:8 le dice, y recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es decir, la supremacía, la importancia absoluta que tiene la formación del cristiano basada en la experiencia de la presencia del Espíritu Santo sobre su espíritu, personalmente hablando. Y el impacto que el Espíritu Santo hace en la vida de ese discípulo se nota en todos estos elementos como la intención, el pensamiento, el conocimiento, el razonamiento, el concepto de sí mismo, de quién es, el nuevo nacimiento que debe estar al principio, ¿verdad? La memoria, la conciencia, la percepción, etcétera. Ahí es donde entra esa supremacía del espíritu sobre el espíritu de la persona. Jesús enfatiza el que los discípulos perdonar 70 veces 7 para evitar el resentimiento, liberarlo de la victimización y el estrés crónico.
según algunos estudiosos de la psicología de este concepto. Otro es que la enseñanza de Jesús habla de la empatía, donde el hombre asume que todo ser humano es creado por Dios y que aún en las condiciones en las que está, esta regla de oro de tratar a las personas como quieres que te traten es elemental en las relaciones que Jesús establece dentro de su comunidad como seguidores. Y por otro, el énfasis de Jesús al darle supremacía al Espíritu era que las personas ya no sintieran culpa, que se eliminara esa carga del pasado para permitir el crecimiento futuro. Y el dicho de Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Estos énfasis tienen que ver con el carácter, el aspecto de la psicología, del pensamiento, de las emociones y de las relaciones entre los miembros de su comunidad. Es interesante que esta supremacía del espíritu en el pensamiento de Juan Calvino se reconoce desde algo que Calvino le llamó el sentido de lo divino, sensus divinitatis, y que hablaba precisamente de esa noción muy básica que el hombre, el ser humano, tiene de la presencia de Dios en sí mismo, por un lado. Y por el otro, hablaba del semen religionis, la semilla religiosa que existe, y lo pone así, en el instinto biológico y espiritual de cada persona. Es decir, nadie está fuera de tener en su corazón, en su mente, en su ser, este sentido de Dios y esta necesidad de una religión. Todos los seres humanos están marcados, hechos, diseñados desde el Espíritu de Dios como creación, pero que el pecado cegó este sentido, no lo aniquiló, lo distorsionó y que por lo tanto su orientación religiosa por el pecado no va a ser la adecuada, a como describe Pablo en el capítulo 1 del libro de los Romanos. Y aquí presento alguna línea histórica de cómo se vino usando este concepto de la sensus divinitatis y el semen religionis, la semilla religiosa en los seres humanos. Y que me parece es interesante porque nosotros con esta enseñanza asumimos que nadie puede decir, aunque lo haga voluntariamente por vivir en pecado, no sentir necesidad de Dios, pero al final de cuentas, aunque haya una negación volitiva, hay una expresión emocional interna inherente en el ser humano de reconocer a Dios. Yo, al respecto de esto, viendo todo lo que la Biblia enseña con respecto a la parte espiritual, y aclaro aquí, espíritu viene de latín spiritus, que quiere decir alma. Y también la palabra psicología viene del griego psique, que quiere decir espíritu. Y a mí me parece interesante que aunque usamos esos términos ya de alguna manera definidos, yo lo que entiendo es que en las escrituras, y de acuerdo a lo que yo leí con respecto a esta parte, en las escrituras encontramos que Dios como creador, Cristo como imagen de Dios, la imagen misma de su sustancia, y el Espíritu Santo actuando en el corazón y la mente del hombre, afirmando por la palabra de Dios este consejo de Dios y la presencia de Cristo, el ser humano tiene la capacidad, reconociendo a Jesús, siendo llamado por Cristo, siendo tocado por la fe que Dios da, de que su espíritu es precisamente donde el Espíritu Santo actúa.
Al estudiar yo los elementos y cómo los grandes psicólogos han estructurado la mente o el espíritu del ser humano, yo encontré que en la Biblia siempre la obra del Espíritu Santo va a estar accionando en esta estructura que incluye la percepción, la mente, la memoria, la razón, la conciencia, la voluntad, el entendimiento, la creatividad y las emociones. Yo me dediqué a buscar en la Biblia cómo es que el Espíritu de Dios actúa en la vida de muchos en el Antiguo Testamento y encontré que la obra de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, siempre va a actuar en alguna o algunas partes de esa estructura psicológica de las personas que viven ese encuentro con Dios. El cristiano, a partir de Jesús, a partir de Cristo, ha vivido la experiencia de recibir el Espíritu Santo cuando reconoce a Jesús y su espíritu es rediseñado en todos estos elementos guiados por la palabra de Dios para entonces comenzar a vivir lo que se llama la vida en el espíritu. Es decir, cada uno de nosotros que tenemos un espíritu, o si quiere también llamarle alma, siempre es el Espíritu Santo el que va a estar rediseñando, componiendo, orientando, redarguyendo, enseñando y formando nuestro espíritu en esa relación con el Espíritu Santo. Obviamente que los elementos para que esto suceda tienen que ser la presencia de Cristo, la presencia de la palabra y la presencia de la fe en el Dios que nos ha creado. Para mí es una de las nociones más importantes que en la Biblia encuentro con respecto al proceso de la formación del cristiano. Es el inicio, es la parte medular, es la parte esencial, el que nosotros comprendamos que el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestro espíritu y que desde el inicio es el único, el primero que nos dice que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, número uno, de que somos hijos de Dios. Y a partir de esa experiencia de que el Espíritu Santo nos dice que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo de rediseño, recomposición, de restauración en toda nuestra estructura, incluyendo estos elementos que son parte de nuestra estructura, de acuerdo a lo que encontré en la Biblia y que es donde el Espíritu Santo trabaja. El Espíritu Santo no solo trabaja en las emociones. Es curioso que en la educación contemporánea, en las escuelas, hay programas de educación emocional. A eso están enfocados los programas educativos. Bueno, la Biblia no está enfocada a renovar las emociones, está enfocada a renovar el espíritu mismo de la persona en su percepción, su mente, memoria, razón, conciencia, voluntad, entendimiento y creatividad. Es ahí, en estas partes, donde el Espíritu Santo hace esa obra de rediseño para que nosotros vayamos creciendo conforme a la imagen de Cristo, conforme, decía el apóstol Pablo, a la estatura del varón perfecto. Y la estatura no se refiere al tamaño, a los centímetros, sino a la capacidad de vivir en el Espíritu Santo con todo el poder que eso significa. Esta es parte de mi primera presentación con respecto a lo que quiero adentrarme en cuanto al estudio de lo que la Biblia hace con respecto a la formación del ser humano desde el punto de vista del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hasta aquí mi presentación y
pues me gustaría escuchar sus preguntas, sus dudas o sus desacuerdos o acuerdos para que pues yo los revise, ¿verdad? Hermano, ¿dónde, para los que no conocemos mucho de estos temas, en dónde podríamos apoyarnos para irnos empapando? Bueno, yo esto que estoy presentando, esta última lámina, resultó de mi lectura de la Biblia, de cómo en todos los procesos de relación de Dios con los hombres tenía que ver con cómo Dios le habla al corazón, a la mente, al entendimiento, a la conciencia, a la voluntad. Y ahí es donde encuentro yo esos elementos que destacan de lo que Dios hace en relación con las personas. Así que yo me fui a la Biblia y encontré que la Biblia, en todas esas experiencias humanas de relación de Dios con el hombre, siempre está enfocando esas partes que tienen que ver con la mente, la percepción, la conciencia, la voluntad, etcétera. Y ahí es donde yo encontré esa noción de cómo el Espíritu Santo, por ejemplo, busquemos en Isaías 11:2. Isaías 11:2, ¿qué dice? Miren ese pasaje tan importantísimo, tan impactante para mí. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No está hablando de 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo actuando en esas siete elementos, que son, ¿cuál es la primera? El espíritu de... ¿Cuál? Sabiduría. Sabiduría. Segundo, Inteligencia, inteligencia. ¿Cuál? consejo, Consejo, inteligencia, consejo, poder, poder, Conocimiento. temor, temor. conocimiento. El Espíritu Santo actúa en esa estructura con esos elementos. Y por eso decía yo, si yo veo en esta estructura que estoy presentando aquí, ¿sí la alcanzan a ver? Sí, Sí, Espíritu de sabiduría. ¿Dónde, dónde se reconoce en estas 2, 4, 6, 8, 9 9. partes? ¿Dónde se reconoce la sabiduría? ¿En qué? Entendimiento. 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 ¿Qué más? Y no nada más en uno, ¿verdad? No. memoria, Creatividad. Creatividad. Creatividad, Percepción. Percepción. conciencia, conciencia. La Percepción. sabiduría de Dios permea todo eso. Sí. ¿Cuál es la segunda? Espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, consejo. ¿Qué es el consejo en este sentido? ¿Qué será el consejo en este Conciencia. sentido? Entendimiento. No, conciencia. Entendimiento. Conciencia, ¿no? Conciencia, Voluntad. voluntad. Miren, estas Mente. cosas que el Espíritu Santo da permean toda nuestra estructura. Llámele usted espiritual o psicológica. Todas estas cosas permean nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo es el que hace que el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, el temor, el poder se plasmen en esta estructura, en nuestro espíritu. Por ejemplo, la percepción. Cuando percibes espiritualmente, decía el escritor a los hebreos, ¿verdad? El discernimiento
es algo que tiene que ver con la percepción. Y no solamente se refiere a la percepción desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo percibes espiritualmente? Y Pablo también hablaba de eso, ¿no? El hombre animal no percibe las cosas que son de Dios. Miren cómo señala el apóstol Pablo este tipo de personas, ¿no? El hombre que no tiene la más mínima percepción de Dios. Bueno, así es el hombre sin Dios. Bueno, el hombre que tiene a Dios tiene una percepción en la que el Espíritu Santo le hace percibir las cosas espiritualmente, no emocionalmente, ni legalmente, ni el sentido común, sino desde el punto de vista espiritual. Bueno, son nociones que he buscado y que, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, dice el escritor a los hebreos, pero el alimento sólido, cuando se habla de alimento sólido, se habla de nociones más profundas que tienen que ver con el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, el conocimiento del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra. El, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen, fíjense, los sentidos ejercitados. Y no habla del sentido nada más del olfato, de la vista, sino los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento del bien y del mal va más allá de los sentidos comunes. Pero ese discernimiento, esos sentidos ejercitados precisamente tienen que ver con esta estructura. La estructura espiritual, la estructura que la palabra tiene y que describe en muchas ocasiones, que es donde el Espíritu Santo actúa en el espíritu del hombre. Espero estar siendo claro o atinado con respecto a lo que estoy diciendo en esta descripción de la estructura del espíritu del hombre. Por eso no quería yo meterme a discutir si es dicótomo, tricótomo o unítomo. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo, a través de toda la Biblia, nos muestra que cuando Dios actúa en la vida del ser humano, actúa a través de estos elementos. Y es a través del Espíritu Santo que Él actúa en el espíritu del hombre. A través del conocimiento de la palabra, a través de la experiencia de haber recibido a Cristo o de vivir en Cristo, o a través de la presencia, de reconocer la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes reconocen la presencia del Espíritu Santo y cómo la reconocen? ¿Cómo saben que la presencia del Espíritu Santo les está diciendo eso, esto, aquello? ¿Y cómo saben que no son sus emociones o es su propia voluntad? Bueno, ahí está el asunto de lo cual yo estoy proponiendo en que la educación, que la Biblia nos enseña que la educación no es educar para hacer tal o cual cosa, es educar para que el Espíritu de Dios forme nuestro espíritu y entonces podamos hacer tal o cual cosa. Pero primero es la formación del espíritu, en el conocimiento de Dios, en la experiencia con Cristo, en la experiencia diaria de vivir en el espíritu y en la experiencia diaria de leer la escritura. Eso me va a dar a mí los elementos para que yo pueda entender cómo el Espíritu Santo se está relacionando con mi espíritu. Digo, no es algo que el apóstol Pablo diga que todos tenemos que tener esa conciencia, aunque debería ser. Que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo ha recibido usted esa experiencia? ¿Recuerda cuando el Espíritu Santo le dijo a usted que usted es hijo de Dios?
y cómo lo percibió eso en su mente, en su corazón, en su conciencia, en toda su estructura. ¿Cómo llegó a esa definición? Son cosas que tienen que ver con el conocimiento de cómo el Espíritu Santo está actuando en nosotros, cómo la palabra está actuando en nosotros, cómo Cristo está actuando en nosotros, cómo Dios está mostrándonos su presencia a través de Cristo, del Espíritu y la palabra en nuestra vida diaria. Entonces, eso tiene que ver con la formación. La formación de los discípulos, recuerden ustedes, no es una cuestión funcional, no es una cuestión que tenga que ver con el... Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hace algunas semanas fui a dar un curso a una iglesia por acá, en Tabasco. Estábamos en un grupo, 20 personas, y de pronto había una señora muy sencilla al lado mío. Terminamos el curso. Y miren nada más. Le digo, hermana, ¿podría usted terminar con una oración para cerrar el taller? No. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué no quiere usted cerrar con una oración este taller de diálogo que tuvimos? No sé orar, dice. Y bueno, ya no asunté más el asunto y pedí a otra persona que orara y oró. Terminó el taller y le voy con la hermana y le digo, hermana, a ver, ¿en serio no sabe orar? Bueno, pastor, me dice, sí sé orar. Yo tengo 2 años llegando a la iglesia, pero en la iglesia donde yo llego, si yo no soy miembro de la iglesia, no puedo hacer nada, ni siquiera orar. Tengo que hacerme miembro primero para poder orar. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo sí quiero orar, dice, pero en esa iglesia no dejan orar si uno ya no es miembro todavía. Le digo, hermana, pero ¿tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí, hermano, hace 2 años. Yo leo mi Biblia a diario y amo al Señor porque ya me dio salvación, etcétera, ¿no? Pero ahí en esa iglesia no me dejan orar. A ver qué le dirían ustedes. Se cambie de iglesia, que Que se busque cambie una, de iglesia. una que sea cristocéntrica, ¿no? Porque que le enseñen todas esas doctrinas, Sí, sí ¿no? me estoy Doctrinas. explicando con el examen, el ejemplo. Sí, 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 Sí. sí. Así, a ver, ¿quién dijo pastor? Perdón, yo, Luis Ah, Santiago Luis Fierro. Santiago. Precisamente yo tuve una experiencia, y no con cualquier persona, tuve la experiencia con hermanos que estaban estudiando, que se estaban preparando para ordenarse como ancianos. Ya me había bautizado y había una situación en la iglesia. Yo me gustaba, pues cuando uno empieza de nuevo, uno quiere estar en todas las actividades, y una hermana me dijo que fuéramos a orar por otra hermana que estaba enferma, que estaba pasando por una situación difícil ahí en la congregación. Entonces llamé al primero que se me ocurrió, fue un hermano que estaba estudiando para anciano, y le digo, hermano, hay una necesidad acá y quiere que oremos los varones, y pues lo estoy invitando también a usted. Y el hombre me dijo muy seriamente, me dice, está bien, pero usted no puede orar, solamente los que somos ancianos y los que estamos estudiando para ordenarnos como ancianos. Entonces, yo realmente, pues era nuevo relativamente, ya me había bautizado, yo participaba en otras cosas, incluso acompañaba a otro hermano a ir a la cárcel a predicar la palabra, pero yo llegué a entender que verdaderamente la cosa era así, que solamente los que estaban estudiando para liderazgo podíamos orar por la iglesia, y esa es una mala enseñanza que a veces se da en la iglesia, y le estoy hablando de un hermano ya próximo a ordenarse como anciano. Ese es mi comentario, pastor. Ahí está, entonces, digo, a mí me impresiona hasta dónde hemos llegado
con, con el tipo de formación que estamos dando en nuestras iglesias. Formaciones que tienen que ver más con, ¿cómo le llamaríamos? Tienen que ver más Legalismos. con legalismos, exacto, esa es la palabra, legalismos que con reconocer la esencia del Espíritu en las personas. Si me permite, pastor. Sí, Salvador. Seamos Eh, breves porque ya nos quedan pocos sí, minutos. considero, amado hermano, que desde el momento en que yo he recibido a Cristo paso a ser parte del cuerpo de Cristo. Y esto me permite ser hijo de Dios. Paso a ser de la familia de Dios. Esto no me lo hace la iglesia, me lo hace Cristo. Desde el momento en que yo tengo a Cristo en mi corazón, que yo ya lo acepté, paso a ser de la familia de Dios. Tengo libertad para poder orar al Padre. ¿Sí? El no ser miembro de una iglesia no me imposibilita para orar. Desde el momento en que yo he recibido a Cristo Jesús, ya tengo comunión con el Padre. ¿Sí? Entonces, como bien le dije hace un momentito, es como un legalismo de parte de, qué triste, ¿no? Que hayan iglesias que todavía marginan al que ya creyó en Jesucristo. Yo les he dicho cuando yo preparo a los miembros, a los alumnos en catecúmenos, estos últimos años yo he estado dando la clase de catecúmenos, preparando para ser miembros en plena comunión, pero yo les he dicho que no es el ser miembro en plena comunión o hacer el acto de profesión pública de fe, esto no te hace ser salvo. Te hace ser salvo el creer en Jesucristo. Esto es un requisito para que tengas tus privilegios. Pero esto, y de hecho, la oración y todos los medios que ha dado el Señor, los están previos a esta lección, ¿no? Desde que uno recibe a Jesucristo, está capacitado, ya tiene el Espíritu Santo, fue sellado con el Espíritu Santo. Ya tenemos entonces nociones, vamos aprendiendo ciertamente las doctrinas y todo esto, pero el contacto con Dios, el contacto con Cristo, no es en el momento de ser miembro en plena comunión, sino, disculpe lo reiterativo, desde que recibimos a Cristo, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta que resume el tema de este mes. Dice Adán, ahora sí estoy frío, no puedo encontrar relación entre la neurociencia con todo lo que estamos viendo. ¡Ayuda! Bueno, yo lo único que quise hacer es establecer este concepto del ser humano como creación de Dios, en quien Dios ha puesto su espíritu, le ha dado un espíritu y ha puesto su espíritu, y que ese espíritu actúa en la vida del hombre, en el cuerpo del hombre, en su estructura espiritual y en su estructura física. Así lo estoy estableciendo en esta primera sesión, que entendamos eso. ¿Cómo es Dios formando al hombre a su imagen y semejanza? Porque al final vamos a probar que estas nociones bíblicas son superiores, son magníficas como educadores para considerar que la obra educativa de usted y mía no depende de nuestro conocimiento del cerebro, ni de las glándulas, ni de las neuronas, ni de cuántas neuronas tiene, si usted tiene más o menos que yo, o si mi sistema nervioso está adecuado. No depende de eso. O si estoy usando la metodología pedagógica más refinada que haya para hacer impacto en la vida de los niños o de los jóvenes o de los adultos. No. Por eso estoy estableciendo este concepto bíblico de qué es el hombre como creación de Dios
¿Y qué es lo que hace esa unión entre Dios y el hombre en su ser interno? Que es la obra del Espíritu con su espíritu. La neurociencia, así para mencionar un poquito, describe procesos orgánicos y químicos y se usa la educación para influenciar en las personas para ser formadas. Por eso se llama neurociencia y se aplica en la educación y la psicología. Pero es una psicología que nace o una ciencia que nace en base a estudios antropológicos y biológicos. Muy superior es lo que la Biblia enseña con respecto al espíritu del hombre y el poder de Dios en el espíritu del hombre. Bueno, en forma resumida les planteo eso. Para Adán, que dice que no le encuentra la cuadratura al asunto, ¿no? Pero este es el primer concepto, porque esto lo vamos a usar para los demás en el estudio de la neurociencia la presentación de la neurociencia. Hermano Alonso, adelante. Sí, gracias. No cabe duda de que al principio tú dijiste y mencionaste entre otras cosas las palabras motivación, interés. Entonces, definitivamente yo creo que el propósito y el objetivo se está cumpliendo. Despertar el interés por el estudio, despertar la curiosidad por ahondar en esto que es complejo. Quiero atreverme, Cuauhtémoc, si me permites, Adelante, hermano. recomendar un libro pequeñito que no tiene ni 100 páginas y que fue escrito el siglo pasado y que ya está traducido al español, que fue escrito por un pastor anglicano que ya falleció, que se llamaba John Stott. Y el título del libro es Creer es también pensar. Entonces él aborda esta temática antes de que se diera a conocer siquiera lo que conocemos ahora como neurociencias, que es relativamente reciente, no tiene 30 años, digamos, y está creciendo, pero yo les sugiero mucho, si pueden conseguir el librito, ahora se consigue fácilmente en línea. Fue publicado por Editorial Certeza, que es una editorial argentina, y se llama Creer es también pensar. John Stott, ahí se los pongo el nombre en el chat. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentarios para terminar? Sí, hay mucho que ya no va a dar tiempo. ¿Alguna en especial o la más sobresaliente? Sí, si me permites, pastor, Sí, adelante, hermano. A mí me llama la atención y es interesantísimo el tema que acabo de tocar. Me llama la atención que lo que comentó que nuestras iglesias están decreciendo, ciertamente. Y me pongo a pensar entonces cuando dice la palabra del Señor, ¿por qué se muere mi pueblo? Porque le faltó conocimiento, ¿no? Y es precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel cuando murió Josué. Se olvidó, ya no había quien les dijese lo que había hecho Dios con el pueblo y empezaron a adorar a otros dioses porque no hubo quien compartiera todas aquellas vivencias que habían tenido de salir de Egipto, pasar por el mar en pleno y que los egipcios quedaron dentro del mar y pasar el Jordán también de la misma manera y etcétera, ¿no? Todas estas experiencias y todo como les fue entregando cada una de las naciones que vivían ahí en Canaán, fueron experiencias que ya no continuaron al morir Josué y al morir esa generación, según leemos en Jueces 1 y 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no compartimos realmente la enseñanza bíblica en la forma teológica y todo lo que más que ha citado,
nosotros mismos estamos llevando al pueblo a no tener conocimiento y eso hace que se vayan retirando de nuestras iglesias. ¿Por qué muere mi pueblo? Porque le faltó conocimiento y posiblemente se esté repitiendo en nuestra actualidad, ¿no? Y de ello tenemos excelente tema, pastor. A mí la verdad me deja fascinado y espero verlo por aquí el sábado en nuestra iglesia. Es interesantísimo lo que dice y nos sirve para que situemos nosotros qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Definitivamente el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en todo esto. Es el que nos da el poder para enseñar, inicialmente para saber que somos hijos de Dios, ¿no? Es el que redarguye en nosotros y nos hace entender que somos hijos de Dios. Y bueno, eso es por mi parte, eso es lo que le agradezco el tema y mi reflexión, ¿no? Finalmente, creo que necesitamos revisar qué tipo de conocimiento le estamos dando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Si es que estamos solamente llegando el domingo con el manual, lo leemos y lo contestamos y nos acabamos 1 hora, 1 hora y media o 2 haciendo eso, o estamos abriendo esa dimensión del Espíritu Santo a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. ¿Cómo lo estamos enseñando? ¿Será que no pueden entender esa dimensión ellos? ¿No pueden entender ellos esa experiencia del Espíritu? ¿O del conocimiento teológico, por decir? ¿O creemos que son tan niños y son tan tontos que no pueden pensar porque tenemos que darles un manual porque eso es lo que les enseña? Cuando la enseñanza en el Antiguo Testamento era oral, experiencial, memorística, diaria, al levantarse, al acostarse, al caminar, y eso afectaba toda su estructura de pensamiento. No era un manual, ni tampoco andaban cargando los rollos de la Biblia que eran imposibles cargarlos. Esos estaban en los templos, en las sinagogas, muchos años más tarde. Pero lo que los niños veían era un padre que tenía una postura fiducial, es decir, vivía cada día con fe y escuchaba las historias de cómo Dios los había liberado, sanado, llevado, alimentado. Y eso se afirmaba en la estructura de lo que oían, lo que veían los niños, y eso les daba una afirmación interna, porque no solamente era repetición, sino era el pueblo en el cual el Espíritu Santo actuaba en ellos. ¿Se ha preguntado ustedes si los niños en realidad pueden tener la experiencia del Espíritu Santo? Sí. ¿Y cómo? Sí, por ¿De supuesto. qué manera? Porque, Ok, bueno, seguimos. No vamos a responder la pregunta, lo vamos a hacer la próxima ok, sesión. Pero son preguntas retóricas, ¿no? Seguimos sí. pensando que nuestros niños no tienen capacidad espiritual o que sus oraciones Posible son aquí. tan simples que pues no tienen valor porque pues son niños. Entonces ahí es Posible donde aquí. entra nuestra noción de lo que la Biblia enseña con respecto a la obra de Dios en formar niños, adolescentes, jóvenes y a formar toda una nación, un pueblo. Si nuestro pueblo no está formado, porque no tiene conocimiento, para empezar, porque nuestro conocimiento es muy simple, entonces tenemos un pueblo deforme que se va extinguiendo. Adán, levantaste la mano, hermano. Adelante. Sí, hermano, espero que me escuchen bien. No tengo tiempo para citar todos los estudios que ya leí, pero la neurociencia y la teología, la biología y la química son ciencias que están realmente muy relacionadas. Estaba viendo la manera de conectar todo esto y recordé un estudio de biología
que habían hecho un experimento y establecieron al final el resultado. Vieron que las personas que eran felices se debía a que estaban dando algo, y las personas que experimentaban placer es porque estaban recibiendo algo. Tenemos placer cuando comemos una hamburguesa, tenemos placer cuando comemos un pollo, cuando comemos pastel, cuando comemos chocolate, pero la felicidad está relacionada cuando nosotros damos algo, cuando compartimos un regalo, cuando regalamos un abrazo, cuando regalamos unas palabras. Cuando se trata de dar, el hombre biológicamente, químicamente produce cosas, produce sustancias que le hacen a uno feliz. Y esto en realidad está sustentado con la Biblia, porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y la biología, la química, la neurociencia ha comprobado a través de estudios científicos que el dar te produce felicidad, una felicidad que es duradera, una felicidad que es prolongada, a diferencia del placer, que lo confundimos a veces. El placer tiene que ver con cosas que recibimos. Entonces, ciertamente esto de la neurociencia y la teología, conectarlas me parece maravilloso, pastor, y espero con ansias continuar en la siguiente clase. Muy bien, hermano, gracias. Vamos a ir terminando. Hermana HP, su último comentario. Le vamos a pedir que usted haga la oración, por favor. Abra su micrófono y le escuchamos y usted nos despide con la oración. Pastor, antes de pasar a orar, quiero decirle, hay mucho escrito en la Biblia y ciertamente hay mucha investigación. Quiero decir lo siguiente, finalmente el cuerpo que tenemos, todo es diseño divino, todo, todo. Dice que no está aún la palabra en mi boca y Él ya la conoce toda, ¿sí? Y pensaba yo en el Salmo 139, donde habla de cómo, con qué delicadeza Dios hizo al hombre. Entonces, no hay una sola estructura física, no hay una sola hormona que Dios no haya Célula. hecho. ¿Sí? Hermano, entonces quiero decirle que para mí el Salmo 139 fue algo que yo, cuando estudié medicina, me quedé impactada por saber que Dios había hecho todo. Yo llegué a ser cristiana cuando estudiaba la licenciatura. Entonces, hoy día se sabe, por ejemplo, lo que dice el hermano. Una cosa nos da la dopamina, que es placer. Una cosa nos da la serotonina, que es la felicidad. Y se producen, ahora sí son procesos diferentes. Pero nunca perdamos de vista que todo y cada uno de nosotros somos diseño divino. Dios diseñó cada una de las partes que nos dio, y cómo interactúa esto. Yo creo que es el Espíritu Santo de Dios usando las estructuras de las que Él nos dotó para la expresión de su conocimiento, de su gracia y para vivir la vida a la que Él nos ha llamado. Amén. Gracias. ¿Sí? Voy a Oramos. orar. Padre amado, bendito Dios y Señor, en esta hora te damos las gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu infinita misericordia. Gracias porque tú eres bueno y has permitido que este grupo de hijos tuyos esté reunido aquí para aprender más de ti y ver cuán grandes cosas has hecho tú en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque no hay nada en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, que no haya sido diseñado por ti. En esta hora te agradecemos por la vida del pastor Cuauhtémoc, te agradecemos por la vida de cada uno de los hermanos. Señor, ayúdanos a entender cuán grande y maravilloso eres tú y todo lo que aún hemos de aprender de ti.
y que todo sea para honra y gloria tuya y para edificación de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, gracias por su atención y nos Amén. vemos el próximo jueves. Jueves. Dios les bendiga mucho. Hermano, Adelante, hermano Alexander. Consejo. Bendiciones. Doctor Alexander. Bendecido Mandé a descanso. su WhatsApp el libro que recomendó el hermano para que Sí, le ya eche lo una subimos. revisadita y si lo puede subir. Sí, lo Gracias, hermano. subimos, claro. Pasen buenas noches. Dios Dios les bendiga a todos. Un Bendiciones. abrazo. Luego. Sergio David.